Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a continuar estudiando la Ley 9/2007 de 22 de octubre, que es la ley que regula todo lo relacionado con la administración de la Junta de Andalucía. Vamos a comenzar estudiando las consejerías. La Junta de Andalucía se divide en grandes departamentos llamadas consejerías, que funcionan como los ministerios pero a nivel autonómico. Cada consejería se encarga de uno o de varios ámbitos concretos de actuación pública, como por ejemplo educación, sanidad, justicia, agricultura, hacienda, etc. Toda consejería tiene una organización interna formada por el titular de la consejería, que es el consejero o la consejera, viceconsejería, secretaría general técnica y dirección general. Además, se pueden crear también secretarías generales como órganos adicionales. Y todo esto se aprueba mediante decreto del Consejo de Gobierno. De forma excepcional, se pueden crear 2 viceconsejerías y 2 secretarías generales técnicas, pero solo cuando haya situaciones de emergencia o de especial complejidad que afecten a los intereses generales. En estos casos, el decreto debe fijar qué funciones tiene cada órgano y el orden de prelación, es decir, la jerarquía entre ellos. A una consejería se pueden adscribir organismos o entidades públicas que dependan de ella, por ejemplo, agencias públicas, organismos autónomos y entidades instrumentales, siempre que trabajen dentro del ámbito de esa consejería. El consejero puede crear comisiones internas dentro de la consejería, cuyas características son las siguientes. Están formadas por representantes de la propia consejería. Están reguladas por una norma interna y funcionan como órganos colegiados simplificados. Y sus decisiones solo tienen efectos internos. El artículo 25 de la LAJA establece la jerarquía interna dentro de una consejería de la Junta de Andalucía, es decir, quién manda sobre quién. El consejero es la máxima autoridad de la consejería, quien dirige todo el departamento y además es superior jerárquico directo de la viceconsejería. El consejero no solo dirige su consejería, sino que tiene un conjunto de competencias claves dentro de su ámbito. Por ejemplo, representación, dirección superior, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación, potestad reglamentaria o responsabilidad. La viceconsejería es el segundo nivel jerárquico y depende directamente del consejero y es el órgano de apoyo principal en la dirección política y administrativa. Entre sus funciones generales destacan las siguientes: representación ordinaria de la consejería, delegación general del consejero, suplencia del consejero, integración en la Comisión General de Viceconsejería y dirección, coordinación y control de servicios comunes y órganos dependientes. Y funciones dentro de la consejería tiene el asesoramiento, la coordinación y el control, inspección y evaluación, organización interna, área económica financiera, dirección de órganos y delegación y otras funciones. Los demás órganos dependen de los anteriores y se ordenan de la siguiente forma. En primer lugar tendríamos la Secretaría General. Después iría la Secretaría General Técnica. Y la persona que dirige esta Secretaría General Técnica trabaja a las órdenes de la Viceconsejería. Por ejemplo, tenemos la Consejería de Sanidad y por debajo tenemos a la Viceconsejería de Sanidad y por debajo la Secretaría General Técnica de Sanidad, que depende directamente de la Viceconsejería. Sus funciones concretas las fija el decreto que organiza esa consejería. Se encarga de los servicios comunes, es decir, de tareas de apoyo que sirven para toda la consejería, no de una política concreta. Por ejemplo, la Secretaría General Técnica no decide cómo será un hospital nuevo, pero sí puede encargarse de tramitar contratos, de gestionar el personal o de revisar las normas. Entre sus funciones destacan las siguientes: producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial, gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones. El secretario general técnico, jerárquicamente,
tiene el mismo nivel que un director general. Y por debajo tenemos la dirección general, que son los responsables de dirigir una o varias materias concretas de la consejería y gestionan materias relacionadas entre sí. Por ejemplo, en una consejería de educación podría haber una dirección general de personal docente que gestiona a los profesores, una dirección general de infraestructuras educativas que gestiona colegios e institutos, y una dirección general de formación profesional que gestione todo lo relacionado con ella. Cada una se ocupa de un área específica. El director general depende directamente de uno de estos cargos, del consejero, del viceconsejero o del secretario general. Por ejemplo, tenemos al consejero de Medio Ambiente. Después tenemos al viceconsejero y el director general de Calidad Ambiental. El director general recibe instrucciones del viceconsejero. Las funciones del director general son las siguientes: elaborar planes, programas, estudios y propuestas. Las competencias que la ley asigna a su dirección general. Las que le deleguen otros órganos superiores, impulsar, coordinar y supervisar, y otras competencias que le otorguen las leyes o reglamentos. El artículo 31 de la LAJA regula los órganos interdepartamentales, dentro de los cuales encontramos a las comisiones interdepartamentales, que son órganos colegiados en los que participan 2 o más consejerías para coordinarse cuando un asunto afecta a varias de ellas. Entre sus funciones destacan las siguientes: estudiar y preparar asuntos que afecten a varias consejerías, elaborar informes y propuestas, adoptar acuerdos que le deleguen las consejerías y supervisar el cumplimiento de objetivos. Estas comisiones son creadas por el Consejo de Gobierno mediante la norma correspondiente, que también regula su funcionamiento, y dichas comisiones pueden ser permanentes si su trabajo es continuo o temporales si se crean para un asunto concreto. Por ejemplo, imagina que la Junta quiere impulsar el uso del vehículo eléctrico. No basta con una sola consejería porque intervienen varias. Industria, que lleva a cabo los puntos de recarga. Hacienda se refiere a la ayuda económica. Fomento, todo lo relacionado con la infraestructura. Y medio ambiente, todo lo que se refiere a la reducción de emisiones. Por lo tanto, en lugar de que cada una actúe por separado, el Consejo de Gobierno crea una comisión interdepartamental donde todas están representadas y coordinan su actuación. El artículo 32 de la LAJA se refiere a los órganos de participación. Son órganos que se crean para que la ciudadanía, asociaciones, empresas o colectivos puedan dar su opinión y asesorar a la Administración antes de que ésta tome determinadas decisiones. Lo importante es recordar que participa y asesora, pero que no decide. Por ejemplo, la Junta quiere mejorar la atención sanitaria. Antes de hacerlo, reúne a asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sindicatos, expertos. Todos aportan ideas para mejorar el servicio. La Junta puede crear comisiones, consejos o foros donde participen representantes de distintos sectores de la sociedad. Estos órganos sirven para informar, para asesorar en la elaboración de planes y programas, para asesorar sobre actuaciones con gran incidencia social y para dar audiencia a sectores afectados. Por ejemplo, la Junta prepara una norma sobre taxi. Antes, escucha a asociaciones de taxistas y asociaciones de consumidores. Estos órganos tenemos que tener en cuenta que no toman decisiones, que solo informan, asesoran, hacen propuestas y expresan opiniones. La decisión final corresponde al órgano competente, que será el Consejo de Gobierno, la Consejería, etc. Por ejemplo, un Consejo de Participación propone aumentar las ayudas al alquiler. La Junta puede aceptar la propuesta, modificarla o rechazarla. Y el Consejo no puede obligar a la Junta. Cuando se crea uno de estos órganos, la norma que los crea debe indicar cómo funciona, quién forma parte, de qué consejería depende, quién convoca las reuniones, qué medios materiales tiene y cómo tramita sus actuaciones. Por ejemplo, se crea un Consejo Andaluz de Participación Juvenil. La norma dice que depende de la consejería competente en juventud.
Se reúnen 4 veces al año. El presidente convoca las reuniones y la secretaría redacta la acta. El artículo 33 recoge otro órgano que pertenece a la organización central de la Junta de Andalucía, que es la consejería competente en materia de administración pública. Esta consejería es la responsable de determinadas materias relacionadas con el funcionamiento de la administración. Además de las funciones que aparecen en este artículo, puede tener otras que la propia ley le atribuya y sin invadir las que corresponde a la Consejería de Hacienda. Es decir, que ambas tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la Administración Pública organiza el personal y la estructura administrativa. Y la Consejería de Hacienda se ocupa del presupuesto, los ingresos y los gastos. Las competencias de dicha consejería son las siguientes: régimen de personal al servicio de la Junta, organización administrativa, estructura orgánica, procedimiento administrativo, inspección de servicios, modernización de la administración e información administrativa. Esta competencia corresponde a la administración pública, salvo que una ley diga expresamente que son de otra consejería. Por ejemplo, si una ley dice que la gestión del personal sanitario corresponde a la Consejería de Salud, esa competencia será de salud y no de administración pública. Cuando se quiere crear una nueva entidad pública, modificar una que ya existía o eliminar una entidad pública, la Consejería de Administración Pública debe elaborar propuestas e informar sobre ello. Por ejemplo, la Junta quiere crear una nueva agencia para gestionar la inteligencia artificial. La Administración Pública emite un informe sobre si esa creación es adecuada. Una agencia pública cambia sus funciones y la Administración Pública informa sobre esa modificación. O, por ejemplo, se decide cerrar una entidad pública porque ya no es necesaria. La Administración Pública emite el informe correspondiente antes de su supresión. Por último, vamos a ver el Instituto Andaluz de Administración Pública, que es una agencia administrativa que depende de la consejería competente en materia de administración pública. Por ejemplo, la Consejería de Administración Pública fija las líneas generales y el Instituto organiza cursos de formación para los empleados públicos. El Instituto tiene personalidad jurídica propia, es decir, puede actuar en su propio nombre, capacidad jurídica pública, con lo cual puede ejercer las funciones que le atribuye la ley, y patrimonio propio, dispone de bienes y recursos propios para desarrollar su actividad. Por ejemplo, el Instituto de Administración Pública puede gestionar sus instalaciones, organizar cursos o contratar determinados servicios dentro de sus competencias. El Consejo de Gobierno aprueba los estatutos del Instituto Andaluz, que regula su organización, su estructura, sus órganos, sus funciones y su funcionamiento interno. Los sindicatos deben participar en los órganos del Instituto de Administración Pública que estén relacionados con la formación y el perfeccionamiento del personal. Por ejemplo, si el Instituto Andaluz de Administración Pública va a aprobar el Plan Anual de Formación para los empleados públicos, las organizaciones sindicales participan en el órgano correspondiente y pueden hacer propuestas sobre los cursos o las necesidades formativas. Con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.